En medio de todas las noticias que escuchamos en el día, o yo personalmente en las que escucho una vez por día, para estar enterada de muchas cosas, hay algo que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado bastante. Y es la forma como destacamos el trabajo de personas que hoy están haciendo lo que han hecho toda la vida, pero la manera de nosotros percibirlo ha cambiado radicalmente. Le hemos dado valor al trabajo y al esfuerzo de estas personas. También parece que hoy fuéramos más generosos, más obedientes, más dispuestos a ayudar unos a otros. La vida cobra importancia, la vida de los ancianos, la vida de todos cobra importancia. Yo creo que estas manifestaciones hacen parte de nuestra esencia y quisiera compartir eso con ustedes. Si creen que hace parte de nosotros, que estaba en nosotros o que es algo que estamos aprendiendo y que estamos desarrollando. Les decía que pienso que es algo que está dentro de nosotros y hace parte de nuestra esencia y que algo como esta pandemia pues nos está ayudando a sacar esto que tenemos dentro de nosotros para dar a otros. Yo creo que cada uno de nosotros somos protagonistas de una historia que estamos viviendo y que con lo que hacemos la estamos escribiendo cada uno de nosotros. Y esto nos lleva a unas actuaciones insospechadas, porque es que somos protagonistas de una historia que escasamente sabemos cómo empezó, que no sabemos a ciencia cierta cómo va a terminar. Y las actuaciones que tenemos son insospechadas porque nosotros algunos estamos atemorizados, otros tranquilos, y eso saca de nosotros parte de lo que tenemos, y eso permite que nos convirtamos cada uno de nosotros en héroes de nuestra propia vida, de nuestra propia historia o de la historia de otros. Venimos estudiando el libro de Jueces y se preguntarán qué tiene que ver esto con el libro de Jueces, y tiene todo que ver, porque en los capítulos 6, 7 y 8 de este libro de Jueces hay una historia con una hermosa enseñanza de transformación de un hombre en medio de una crisis muy grande para Israel, y cómo esta persona pasó a convertirse de un hombre temeroso en un hombre lleno de valor. Todo esto sucedió hace unos 3200 años, cuando el pueblo de Israel estaba ocupando la tierra prometida, cuando todavía no tenían reyes que los gobernaran, cuando los israelitas vez tras vez hacían lo malo delante del Señor, cuando estaban en unas prácticas de idolatría muy grande, cuando adoraban Baales, aún en sus propias casas, en sus propias como ciudades, ellos tenían estos sitios de adoración. Y por esto dice la palabra del Señor que Dios los entregó en manos de los madianitas durante 7 largos años. Años durante los cuales los madianitas los perseguían, hicieron que ellos buscaran cuevas, lugares fortificados para protegerse. Estos ataques se hacían mucho más crueles cuando el pueblo de Israel lograba tener algún tipo de cosecha. Entonces, los madianitas, con esos ejércitos numerosos, con sus camellos, se iban a los territorios donde habían sembrado el pueblo de Israel, y ellos se asentaban en esos lugares, y allá se comían todo lo que estos israelitas producían. Entonces, cuando ellos llegaban a estos territorios, es como si llegara una plaga de langostas que acababan con todo lo que encontraban a su paso. Esto generó para Israel una época de mucha hambre, de miseria, y esto, unido a esos continuos ataques, volvió al pueblo de Israel temeroso. Por eso era que buscaban esconderse para proteger sus vidas y para cuidar la poca comida
que ellos podían guardar. Cuando estaban en este estado tan lamentable, entonces le clamaron a Dios pidiéndole ayuda. Ahí no dice que se arrepintieron, pero sí le clamaron al Señor, le pidieron que los protegiera. Y el Señor les envió un profeta que les recordó que siempre los había protegido, pero que ellos cada vez lo desobedecían. Los invito, mis amados, a que abramos nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 6. Y vamos a leer del verso 11 al 14, que es la porción de las Escrituras donde vamos a anclar la enseñanza. Y dice así la palabra del Señor. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: «El Señor está contigo, guerrero valiente». «Pero Señor», replicó Gedeón, «si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián». El Señor lo encaró y le dijo: «Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía». Oremos. Mi Señor, gracias. Gracias, Padre, por esta porción de tus Escrituras, Señor. Gracias, Señor, porque hoy también nos dices que eres tú quien nos envía y eres tú, Señor, quien nos invita a pasar del temor que muchos podemos tener hoy, Señor, por lo que estamos viviendo y por lo que no sabemos que va a pasar unos días más adelante. Pero tú nos invitas a pasar de ese temor al valor. Pero en medio de la crisis, mis hermanos, el sentimiento de todo este pueblo era temor, angustia, por el miedo a morir, por la espada enemiga, por el hambre al cual ellos estaban sometidos. Y Dios irrumpe justo en medio de esa crisis, en medio de su realidad, y lo hace de una forma muy especial. Lo hace llamando a Gedeón, pero no por lo que Gedeón ve en sí mismo, sino por lo que Dios ve en Gedeón. El ángel de Dios se dirige a Gedeón de una forma muy especial. Le dice: «El Señor está contigo, guerrero valiente». Seguramente Gedeón miró para todos los lados, a un lado, al otro, buscando cuál era el valiente al que se refería el ángel, pues él mismo no sentía que era valiente. Él estaba trabajando oculto para proteger el poco de comida que aún les quedaba y que era necesaria para él y para toda su familia. Cuando miró hacia los lados y no vio a nadie en este lagar, entonces Gedeón comprendió que el saludo era para él. Pero eso de «el Señor está contigo», eso sí, él quería aclararlo inmediatamente. Por eso es que cuestiona al ángel de Dios y le dice: «Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían que el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián». Para comprender a Gedeón y no empezar a criticarlo y a decirle: «Uy, tú no tienes nada de fe», entonces debe ser empático con la situación de Gedeón.
Debes imaginar lo que significa tener 2 espadas constantemente sobre tu cabeza y sobre la cabeza de toda tu familia. La primera espada es la espada del ejército, que era una espada implacable, cruel, vengativa. Pero estaba la espada del hambre que rompe el estómago. Imagina a Gedeón y a todo Israel en cuevas, escondidos en las montañas, huyendo todo el tiempo, y llega el ángel de Dios diciendo que Dios está con ellos. Podríamos preguntarnos, ¿sabía Gedeón que Dios existía? Sí, y conocía la historia que contaban todos sus antepasados cuando le daban honra y gloria a Dios por haberlo sacado de la esclavitud en Egipto. Pero es que ahora esta realidad tan palpable no les permitía ni siquiera imaginar cómo habían sido esos hechos esplendorosos de poder del Señor cuando Él abrió el mar, cuando los alimentó, cuando mostraba toda su majestuosidad para defender al pueblo. Por eso Gedeón le dice, si Dios hizo todas esas maravillas allá en el pasado, ¿por qué no las hace ahora? Y el mismo Gedeón se responde, es que Dios nos ha desamparado. Dios no está con nosotros. Él nos ha entregado en las manos de nuestros enemigos para que hagan como ellos quieren. Gedeón entonces expresa este sentimiento del pueblo. Nos sentimos desamparados, abandonados, sin asistencia divina. Dios nos está castigando. Nosotros estamos sintiendo la presión de nuestro enemigo y no la presencia de Dios. Porque para ellos sentir la presencia de Dios implicaba que todas las cosas estuvieran a su favor, que no tuvieran el sufrimiento que ahora tenían. Y algo les queda muy claro, y es que el sufrimiento es grande, pero aún así en ningún momento este pueblo reconoció que era pecador, que eran idólatras, que desobedecían los mandatos de Dios. Lo que hicieron fue clamar por ayuda, pero no clamaron por perdón. Pero aún así Dios envió a su ángel para que hablara con Gedeón y lo empoderara para esa misión de salvar a su pueblo del dolor de los madianitas. Para lograrlo, Dios debe primero sacar a Gedeón de los efectos del temor que está sintiendo, de su negativismo, de su escepticismo, y hacer que pase a reconocer y a hacer uso del valor que Dios sabe que Gedeón tiene por dentro. Por eso le dice, que lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Leamos eso con detenimiento. Ve con la fuerza que tienes, con la fuerza que tienes, Gedeón. No te estoy diciendo que te voy a dar fuerza. Te estoy diciendo que con la fuerza que tienes salvarás a Israel de la opresión. Pero más allá de la fuerza que tienes, Gedeón, lo más importante es que sientas mi presencia, le dice el Señor, que sientas la presencia de tu Creador, la presencia del que hizo todo cuanto existe. Y soy yo mismo, tu Dios, tu Señor, quien te envía. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo Gedeón con semejante orden? Lo primero que hizo fue mirar a su alrededor y ver la condición en que estaba él y todo el pueblo, es decir, miró la crisis. Por eso lo primero que Gedeón hace es sacar excusas. Versículo 15, ese capítulo 6. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo el más insignificante de mi familia.
Dicen otras versiones, el más pequeño de mi familia. Ante un Gedeón lleno de temores que lo hacían buscar todo tipo de excusas, vuelve el Señor y responde, versículo 16. Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Ven en estos textos la paciencia y el amor misericordioso de Dios. Bien diferente a como actuaría yo, por ejemplo, no sé, alguno de ustedes, pero nos resulta muy difícil aceptar que nos den por respuesta solo excusas y reclamos. Pero Dios le repite con claridad a Gedeón qué es lo que va a hacer. Y nuevamente le recuerda, porque yo estaré contigo. Miren, el temor de Gedeón tiene dos orígenes que vemos claramente. El primero es que necesita saber realmente si él está hablando con Dios. Por eso es que pone a prueba al ángel y le dice, espérame aquí un momentico. Y fue y preparó su ofrenda. La tuvo que cocinar, la tuvo que hacer, eso implica un tiempo. Y el ángel esperó con paciencia. Cuando le trae la ofrenda, entonces el ángel le dice que la coloque sobre una peña y consume con fuego la ofrenda que Gedeón le llevó. Entonces Gedeón se convence que sí estoy hablando con Dios, estoy hablando con el ángel de Dios. ¿Y qué es lo que hace con ese conocimiento? Lo primero es que le construye un altar a Dios y lo llamó El Señor es la paz. Dios es paz. Así llamó su altar. Y segundo, hace caso al mandato que Dios le da esa misma noche de destruir el templo y las imágenes que tenía su propio padre en su casa. Imágenes de Baales a las cuales adoraba. Entonces, ¿por qué Gedeón va y destruye esas imágenes? Va y las destruye porque sabe que quien le está hablando es Dios. Así que Gedeón pierde todo temor. Y además Gedeón no está desafiando a su padre, sino que le está demostrando a su padre, a su familia y a todo el pueblo que deben adorar a Jehová, a Dios, al único Dios verdadero, y no a esos Baales que tienen ahí. Y el pueblo comprende que si Gedeón es capaz de desafiar a los Baales, es porque Dios mismo le ha dado el valor, porque Dios mismo está con él. Entonces lo siguen, lo reconocen como su líder. Pero recordemos que Gedeón tenía dos temores. Primero, saber que sí estaba hablando con Dios. Y segundo, que él sí era ese valiente que salvaría a Israel de la esclavitud de Madián. Por eso le pide otras dos señales a Dios. Y cuando Dios lo convence que Él es el valiente que ha elegido para que lleve a todo su pueblo y venza a los madianitas, entonces ya Gedeón le sigue todas las instrucciones al Señor. De este punto en adelante, el temeroso Gedeón se convirtió en el líder esforzado y valiente que su pueblo necesitaba y obedecía las instrucciones de Dios. Por eso es que no temió en enfrentar a un ejército de 135,000 soldados fuertemente armados, con solo 300 soldados que en una mano llevaban una trompeta y en otra tenían una tea encendida. Y claro que vemos qué fue lo que hizo Gedeón con el pueblo de Israel.
cómo vencieron a los madianitas y a todos los pueblos que se les iban cruzando en el camino. Pero el Señor tiene para nosotros una gran enseñanza a través de este temeroso convertido en valiente. Y es que cuando nosotros estamos en medio de nuestros propios temores y pruebas, es necesario que veamos las cosas como Dios las ve. Miren, la clave de todo el proceso con Gedeón, y yo sé que ustedes de forma muy juiciosa van a leer capítulos 6, 7 y 8 del libro de Jueces, y van a ver cómo Dios le da la victoria sobre sus enemigos, porque los puso en sus manos, inclusive los puso a pelear el uno contra el otro, y el Señor utilizó formas maravillosas para vencer ese gran ejército, porque Israel lo que debía comprender es que la fuerza no estaba en su propio ejército, sino que estaba en el Señor. Entonces, la clave de todo este proceso no fue la valentía de Gedeón ni su fuerza, sino la certeza de tener a Dios con él y saber cuál era la misión para la cual Dios lo estaba llamando. Nosotros hoy estamos como Gedeón, sí, estamos en nuestras casas y saben, Gedeón cuidaba la comida que era fundamental para su pueblo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros hoy en nuestras casas? ¿Qué es lo que estamos cuidando? Estamos cuidando aquello que más valoramos, nuestras vidas y las vidas de nuestros seres amados. Miren, en este momento no estamos cuidando toda la fortuna que de pronto alguno pueda tener, no estamos cuidando posesiones, ni siquiera belleza. Estamos cuidando lo fundamental, nuestra vida y la vida de los seres que amamos. Y para lograr este cometido debemos cuidarnos física y emocionalmente. Y esto solo lo logramos si tenemos la certeza que Dios está con nosotros. Por eso ese mensaje es para ti, ese mensaje es para mí hoy. Porque el Señor nos dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y tú eres ese Gedeón renovado, ese Gedeón que deja atrás los temores que lo habían sumido en sustos, en no sentir que tenía valor, porque esa dura realidad que él tenía le cubría los ojos como una venda, pero él entendió que Dios estaba con él. Y Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con el mundo. Y Dios llama hoy al mundo como a esos guerreros valientes. Pero miren la misión tan hermosa. Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Porque Dios está con nosotros, es que nosotros derrotaremos este virus y cuando pase esta dura prueba, entonces saldremos de nuestras casas con nuestros bienes más preciados, con nuestras familias, fortalecidas en el amor y en el respeto, porque Dios está con nosotros. Porque Dios está con nosotros, los poderosos de la tierra comprenderán que también son vulnerables y que todo yugo de opresión es derrotado, porque es Dios quien pelea nuestras batallas. Porque Dios está con nosotros, derribaremos todo altar de idolatría que nos separa de nuestro Creador. Este es el mensaje que hoy necesita la humanidad y a cada uno de nosotros, los que nos llamamos soldados de Cristo, nos debe quedar muy claro que vamos a derrotar la incredulidad y la indiferencia, porque Dios está con nosotros. Derrotaremos el egoísmo y recuperaremos los valores de la familia, porque Dios está con nosotros. Derrotaremos a los enemigos de nuestras almas, porque Dios está con nosotros. Y porque Dios está con nosotros, pasaremos
del temor de esta prueba a las acciones valientes que Dios nos pide que hagamos para que la humanidad recupere la paz. Pero no la paz como los hombres la dan, sino la paz de la que nos habla Jesús. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que trasciende fronteras. La paz que les dejo, mi paz les doy. Ya no la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden, dice Jesús en Juan 14, 27. Oremos, mis amados. Señor, gracias. Gracias, mi Señor, porque nos has regalado este mensaje, Padre amado. Gracias, mi Señor, porque así como hace 3200 años, Señor, a Gedeón, que estaba cuidando la poca comida que les quedaba, Señor, nos hablas hoy a nosotros que estamos cuidándonos, Señor, en nuestras casas, guardando lo más hermoso que nos has dado, nuestra vida y la vida de nuestra familia. Pero nos haces un llamado especial, y es a no solo pensar en cuidar esta vida terrenal, sino en cuidar la vida eterna y en derrotar, Señor, la incredulidad de muchos, que es la que hace que al morir sus cuerpos se pierdan y tengan condenación eterna. Gracias, Señor, porque tú nos empoderas para llevar tu mensaje al mundo. Gracias, Señor, porque nos llevas más allá del miedo que hoy se pueda tener al contagio. Y tú nos invitas, Señor, a llevar al mundo entero esa vacuna maravillosa que diste para el pecado de la humanidad, que es la que nos condena y nos ata. Gracias, mi Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú estás conmigo, Señor, y es ahí donde está mi valor y mi fuerza. Yo te clamo, Señor, por aquellos que puedan tener temor, hoy o mañana, o después del 13 de abril, si se extiende, Señor, esta cuarentena, que no decaigan ni desfallezcan, porque Dios está con nosotros, porque tú estás con nosotros. Nos vas a pasar del temor al valor. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga a la humanidad entera, y que siempre podamos recordarle a aquel que esté falto de valor: no temas, porque Dios está contigo.